Descubierto, 7 relatos escalofriantes y siniestros que no deberías escuchar nunca. A SOLAS Rosa, una joven secretaria, siempre había creído que su vida seguía un camino monótono y seguro. Pero aquella noche, mientras el reloj marcado las 10, el silencio en la oficina se rompió con un ruido sutil pero inquietante. Su corazón palpitó y una extraña sensación de desasosiego la invadió. Miró por la ventana. Ahí estaba don Manuel, su amable vecino, comportándose extraño. Su figura, ilustre en la penumbra, parecía moverse con agitación. Entonces, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué estaba haciendo? La cotidianidad se tornó inquietante. Cuentos oscuros sobre don Manuel empezaron a circular entre sus compañeros del hospital. Cuentos de una bruja que había terminado involucrada con él. Comentarios sobre sus ojos intensos y su risa profunda se convertían en murmullos de pánico, como sombras escurriéndose por los pasillos. Con cada nuevo rumor, Rosa sentía como su propia vida dejaba de ser suya. Tanto que comenzó a recibir mensajes anónimos que describían su rutina. Sé que saldrás a las 7. Decidió que no podía soportarlo más. Necesitaba respuestas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, la oscuridad pesaba como un manto sobre cada calle. Rosa se armó de valor. Sus pasos resonaban, cortantes, envueltos por el silencio de la noche. El aire parecía pesado, aplastante. Don Manuel había despertado algo dentro de ella, algo que nunca había sentido antes. Cuando llegó a su casa, la puerta entreabierta dejó escapar un leve crujido. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras cruzaba la umbral. Las luces titilaban en el interior, sus pasos guiados por un instinto que la llevaba hacia lo desconocido. Frente al sótano oculto, su respiración se detuvo. Algo en ella la frenaba, pero la curiosidad era más fuerte. Abrió la puerta. Un hedor nauseabundo la recibió. Las paredes estaban cubiertas de fotos de personas que una vez conoció. ¿Dónde estaban ahora? En el centro, un altar veneraba a la bruja temida, rodeado de objetos extraños, relucientes en la penumbra. El miedo le subió por la garganta, y, al girar, se encontró cara a cara con don Manuel. «¿Te atreverás a traicionar la confianza del pueblo, Rosa?», le susurró, con voz grave. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación un eco de terror, mientras un ser sombrío acechaba en las sombras. Estaba atrapada entre el horror y el deseo de salvar a su familia. ¿Logrará escapar, o caerá en la trampa de esos relatos siniestros? El tiempo se detuvo, dejando solo preguntas en su mente. La mirada penetrante de don Manuel le heló la sangre. Era como si pudiera leer el tumulto en su interior. Rosa retrocedió un paso, el corazón disparado, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué sabía él? Su mente luchaba entre la urgencia de huir y la necesidad de entender. Todos esos rumores, todos esos rostros en las fotos. ¿Estaba también su propia familia en esos oscuros secretos? ¿Qué quieres de mí?, logró preguntarle, su voz temblando, un hilo quebradizo que apenas escapaba de sus labios. Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La bruja ha despertado esta noche, Rosa. Y tú, como parte de esta comunidad, debes elegir en qué lado estarás. El ambiente se volvió denso, como si cada palabra aportara peso a la habitación. Don Manuel pasó un dedo por los objetos del altar, tocando con reverencia cada elemento. La fuerza de la bruja es poderosa y puede ser parte de ella, o ser su sacrificio. Rosa sintió el frío del miedo calar hasta sus huesos. La imagen de su madre, enferma y vulnerable, fluyó en su mente. Aún podía sentir su cálida carcajada, la vida chispeante que solía llenar su hogar. Ella no podía permitir que eso se acabara, no podía entregar su vida en un trato con un ser oscuro.
¿Sacrificio? Murmuró, su voz casi un susurro. ¿Sangre humana? La risa de don Manuel resonó en el cuarto, un sonido sordo y burlón. La sangre es esencia, Rosa. Tu esencia va más allá de ti. Imagina el poder que podrías manejar. Pero, si no utilizas esa fuerza, la bruja se alimentará de ti para sus propios fines, y nunca más verás a tu madre. ¿Y qué pasa con todos los que has atrapado? ¿Son tus servidores o solo sacrificios más? La ira creció en su pecho, desafiando a su miedo. Los ojos de don Manuel destellaron, un brillo que quedó atrapado en la penumbra. Son lo que deben ser. Tú puedes ser diferente. Tienes el potencial de ser la nueva guardiana, la proteccionista de la vida y la muerte. ¿Lo aceptarás? El aire se volvió helado. La propuesta flotaba entre ellos como humo oscuro, enredándose en sus recuerdos y en las esperanzas. Todo cambió en un instante, el cielo estrellado se tornó oscuro y tormentoso. Rosa sentía que su cabeza giraba, el temor y la ambición la atrapaban como serpientes venenosas. La angustia de perderlo todo se apoderó de ella. No, gritó en un momento de desesperación. No puedo, no quiero. Déjame ir. Pero de inmediato, la risa de don Manuel cesó, y un cambio palpable en la atmósfera hizo que el corazón de Rosa se detuviera. Algo había despertado bajo el altar, un susurro oscuro que parecía responder a su rechazo. Un estremecimiento escalofriante recorrió la habitación, y el ambiente se volvió hostil, las fotos en las paredes comenzaron a temblar, y la figura de don Manuel se ensombreció. Entonces, escogerás la muerte. El miedo se transformó en un terror profundo, mientras sombras emergían del altar, tomando forma. Rosa comprendió que no solo se enfrentaba a un hombre extraño, sino a un legado de horror en el que ahora estaba atrapada. Con el corazón latiendo con fuerza, dio media vuelta y salió corriendo, pero sabía que no podría escapar tan fácil. Las sombras la siguieron, susurrando promesas y amenazas, y cuanto más corría, más cercana sentía la oscuridad que la reclamaba. ¿Podría, de verdad, salir de esa pesadilla? Al abrir la puerta de la casa, la luz de la calle pareció desdibujarse. Una figura emergió de la oscuridad, un conocido que no esperaba ver, un rostro familiar. El destino de Rosa se convirtió en una incógnita de tormento. ¿Era un amigo o un enemigo? ¿La salvaría o la condenaría? El tiempo se había detenido, su horror apenas comenzaba. Rosa se detuvo en seco, su respiración entrecortada ahogando su voz. La figura emergente se dibujó con claridad, y su corazón se hundió en su pecho. Era Samuel, su hermano menor, quien había estado desaparecido durante semanas. Su rostro, usualmente iluminado por la alegría, ahora mostraba un estado de confusión y terror. «Samuel, ¿qué haces aquí?», exclamó Rosa, sintiendo que la oscuridad las rodeaba. La noche oscura se arremolinaba a su alrededor, y las sombras aún danzaban detrás de ella, hambrientas. «¿Estás bien?». «Te he estado buscando», respondió él, con un tono alarmado. «Se siente raro en este lugar. Algo no anda bien, Rosa». Todo el aire se volvió pesado a su alrededor. A medida que la presencia de don Manuel se desvanecía en la distancia, Rosa sintió que la protección de Samuel no era suficiente. «Vámonos de aquí», gritó, tomando su mano mientras corrían en direcciones inciertas. Pero mientras avanzaban, una risa lejana resonó en su mente, como un eco de lo que habían dejado atrás. Rosa intentó concentrarse en el camino, pero el miedo sellaba sus pensamientos. Pensó en las palabras de don Manuel, en su oferta sombría. ¿Era Samuel el nuevo sacrificio? La idea hizo que su estómago se retorciera. «No podemos quedarnos aquí. Hay algo oscuro acechándonos», le dijo. Samuel asintió, pero la incertidumbre brillaba en sus ojos. «Los rumores en el pueblo. Se dice que la bruja despertó y que ha estado buscando a aquellos que le pertenecen. A la gente le han desaparecido, rostro tras rostro». Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había escuchado la leyenda de la bruja desde pequeña. Un ser que se alimentaba de la fe y el miedo, que tomaba lo que quería. ¿También esa es la razón por la que desapareciste?, preguntó Rosa, tratando de mantener la voz firme. «Fui a investigar.
Ellos me llevaron a la cabaña en el bosque. Rosa, no era solo una historia. La bruja tiene seguidores. Y están por todas partes, susurró Samuel, su voz temblando, sintiendo que el aire se densificaba. Rosa apretó su mano con más fuerza. No podemos dejar que nos atrape. Debemos encontrar a mamá y salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Al caminar rápidamente, las sombras parecían seguirlas, y murmullos ininteligibles flotaban en el aire, como si el mismo bosque les advirtiera que eran perseguidos. Mientras corrían, el horizonte se tiñó de un tenue brillo. Rosa vislumbró una figura en la lejanía, cuevamente difusa. Su corazón se aceleró. ¿Qué es eso?, preguntó, conteniendo la respiración. Samuel se detuvo, trémulo. Puede ser otra bruja, o alguien que nos esté buscando. Repentinamente, una ráfaga de viento helado las golpeó, llevando consigo ecos de risas burlonas. En ese instante, Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Rosa. La voz de Samuel sonó aguda y asustada. Mira, al girar, una sombra se materializó ante ellos, y la figura se fue definiendo. Era la misma esencia de don Manuel, acompañado por dos figuras sombrías que danzaban en la oscuridad. Bienvenidos a su destino, dijo don Manuel, sonriendo de manera escalofriante. He estado esperando esta reunión. El terror atravesó a Rosa como un rayo. No, por favor, déjanos ir, logró murmurar. Pero la risa de don Manuel se expandió, absorbiéndolo todo a su alrededor. Sabes, Rosa, puede que tu hermano tenga algo de importancia para mí. Y al final, la decisión no es solo tuya, dijo, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ellos, pulsando con vida propia. El horror estaba lejos de terminar, y una elección desgarradora estaba a punto de hacerse. ¿Qué harás, Rosa? ¿Salvarás a tu hermano o te salvarás a ti misma? La risa resonó en su mente, ensordecedora y seductora. El futuro se desdibujaba ante sus ojos, y sabía que no podría evitarlo por mucho más tiempo. Era un dilema entre la vida y la muerte, y el reloj de la bruja comenzaba a sonar. El peligro se acercaba a pasos agigantados y, aunque la salida parecía a su alcance, el laberinto del horror estaba a punto de cerrarse. La noche apenas comenzaba. La oscuridad se tragó a Rosa y Samuel mientras el eco de la risa de don Manuel retumbaba en sus oídos. Con su corazón latiendo desbocado, Rosa forzó a su mente a buscar respuestas. No podía permitir que el miedo la paralizara. Samuel, sigue a mi lado, ordenó, mientras empujaba hacia adelante, desesperada por encontrar una salida. Las sombras se movían a su alrededor como serpientes, y Rosa sentía que su piel se erizaba. Las figuras a sus espaldas se acercaban, pero no se atrevían a girarse. La densa negrura parecía absorber la luz, atrapándolas en un juego de sombras. A lo lejos, la figura luminosa se desvanecía de nuevo, dejándolas a merced de la noche. «¿Y si no hay salida?», murmuró Samuel, su voz temblorosa contrastaba con el peso opresivo del aire. Rosa podía ver el miedo en sus ojos, y eso la perturbaba aún más. Ella no podía imaginar un futuro sin él. «No digas eso. Hay que seguir adelante», contestó, tratando de infundirle valor. Mientras avanzaban, notaron que el camino se torcía y retorcía como un laberinto, y rápidamente comenzaron a perder la noción de dónde se encontraban. Los árboles parecían acercarse a ellos, con ramas que se alzaban como dedos huesudos, como si quisieran atraparlos. La risa de don Manuel resonaba en su mente, un recordatorio constante de que había algo maligno que acechaba tras cada sombra. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Rosa y Samuel se detuvieron, el terror helando sus venas. «¿Qué fue eso?», preguntó Samuel, su cara pálida y mirada aterrorizada. Rosa dudó. «No. No puede ser», murmuró, recordando a los desaparecidos en el pueblo. La reacción de su hermano la empujó a seguir, llevándolos a un callejón oscuro entre los árboles. Al llegar al final de ese pasaje, se encontraron frente a una pequeña cabaña, antigua y desmoronada. Una luz tenue parpadeaba dentro, como si alguien estuviera esperando por ellos. «Quizás ahí podamos encontrar respuestas», sugirió Rosa, aunque la duda hacía eco en su corazón. «O sería nuestra perdición»,
añadió Samuel, reafirmando sus propios temores. Sin tiempo que perder, empujaron la puerta y entraron. El aire era frío y mohoso. El interior estaba iluminado por velas parpadeantes que proyectaban sombras inquietantes. Sin embargo, no había nadie allí. «Es solo un lugar abandonado, ¿verdad?», preguntó Samuel, más para convencer a sí mismo que a su hermana. Un destello de movimiento atrajo la atención de Rosa hacia un viejo espejo polvoriento en la pared. Su reflejo se distorsionó, y un rostro femenino apareció detrás de ella en un instante fugaz. Rosa dio un paso atrás, el miedo heló su sangre. «Samuel, mira», gritó, y el espejo comenzó a brillar intensamente. «Rosa, no te acerques», instó Samuel, una profunda preocupación marcada en su rostro. Pero una fuerza invisible empujó a Rosa hacia el espejo, casi magnetizada por ese extraño brillo. Las risas conocidas de don Manuel llenaron el aire otra vez, mezclándose con palabras confusas que parecían susurrar su destino. «¿Qué estás haciendo?», gritó Samuel, intentando alcanzar a su hermana, pero la distancia parecía alargarse entre ellos. Rosa extendió la mano hacia el espejo, atraída por visiones de su madre, de su hogar, de una vida en la que nada de esto existía. «Rosa, detente», rogó Samuel, su voz ahora un grito desesperado. En ese instante, algo dentro del espejo se agitó. La figura de la mujer se hizo más clara, y su sonrisa helada desdibujó la frontera entre la realidad y la pesadilla. «Bienvenida, Rosa», dijo la figura, su voz suave pero cargada de maldad. «¿Estás lista para hacer tu elección?». Un nuevo horror atravesó a Rosa. La figura no era otra que la bruja, sus ojos ardían como brasas, y el miedo apretó el pecho de Rosa mientras luchaba por decidir entre salvar a su hermano o aceptar el oscuro destino que la esperaba. «El momento ha llegado. La elección es tuya», resonó la voz de don Manuel. Rosa se giró con la mente en un caos, sintiendo la presión del tiempo. En un breve instante, comprendió que todo lo que había aprendido y visto las había llevado hasta aquí. No era solo un juego, había un precio que debía pagarse. Pero, cuanto era demasiado para salvar a quien amaba, los ecos de su propia voz llegaron hasta ella mientras tomaba la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. A lo lejos, la noche parecía esperar, como un depredador paciente. Entonces, una sombra se desvaneció en la penumbra, y la pregunta pesaba sobre el aire: ¿qué sucedería si elegía mal? Las palabras de la bruja flotaron en el aire como un eco helado, y la mente de Rosa comenzó a dar vueltas. Su mano todavía estaba extendida hacia el espejo, y las visiones que había visto danzaban ante sus ojos: su madre sonriendo, su hermano riendo, el lugar donde solían jugar todo lo que alguna vez amó. Pero esa felicidad ahora se tornaba en un dilema aterrador. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, susurró la figura, sus labios formando una sonrisa enigmática mientras cruzaba sus brazos en un gesto casi paternal. Rosa se sintió disminuir en su propia piel, como si el aire a su alrededor se estuviese volviendo más denso. «No quiero hacer esto», farfulló, pero detrás de su temor y su resistencia, se intuía un deseo palpable de saber más. Entonces, la risa de don Manuel resonó nuevamente, esta vez más fuerte, envuelta en un tono burlón que la hizo temblar. «Esa es la esencia del miedo, Rosa. La elección parece tuya, pero es solo una ilusión. La bruja siempre está lista para reclamar lo que le pertenece». Samuel, cada vez más desesperado, intentó arrastrar a su hermana lejos del espejo. «Rosa, no te dejes engañar. No podemos confiar en ella. Sal de ahí». Su voz era un grito desgarrador desde el fondo de su ser, pero los ojos de Rosa se mantenían fijos en el reflejo, donde la imagen de la bruja parecía convertirse más clara, como si estuviera tomando forma del otro lado. Un poder maligno y atrayente la envolvía, haciéndola olvidar la realidad. ¿Qué puede suceder si elijo aceptarlo?, pensó, mientras su mente trataba de sopesar las consecuencias. De repente, la figura en el espejo se inclinó hacia adelante, extendiendo un dedo huesudo hacia Rosa. «No tienes que decidir sola, querida. Siempre he tenido un lugar para ti y para el tuyo si lo deseas». La bruja empezó a reír, y a Rosa le pareció que el suelo se movía bajo sus pies. Un escalofrío recorrió su espalda, y un grito de terror brotó de su garganta.
Fue como si un velo se levantara momentáneamente, permitiéndole ver el horror de lo que había estado a punto de aceptar. Las sombras de la cabaña se alargaron, como si intentaran devorarla. No. No quiero, gritó, quitándose de la hipnótica influencia del espejo. La bruja se quedó quieta, aún sonriendo pero con un fulgor ominoso en su mirada. Entonces, ¿qué eliges? Quedarte aquí y enfrentar lo que acecha afuera, o unirte a mí y vivir sin el miedo de lo desconocido. Hubo una pausa, y el silencio llenó la habitación, pesado y agobiante. Rosa volvió a mirar a Samuel, que estaba pálido y tembloroso, con lágrimas formando riachuelos en sus mejillas. La angustia en sus ojos reflejaba la lucha interna que ella también sentía. Ambos estaban atrapados entre el deseo de liberarse del terror y el horror de lo que podrían perder. Sin embargo, una pequeña voz en su interior grita que no podía permitir que un ser tan malvado decidiera su destino. No puedo permitirlo. No me rendiré. En un súbito impulso de valentía, dio un paso atrás, apartándose del espejo. La acción provocó una reacción en cadena, las velas temblaron, y los susurros crecieron hasta convertirse en gritos. La figura de la bruja se tornó amenazante mientras la habitación se oscurecía aún más. Elige bien, Rosa. Tu hora se acerca, resonó la voz de don Manuel, cada palabra temblando con furia. Rosa sintió que el suelo bajo sus pies vibraba. Sin opciones, volteó a Samuel, su corazón latiendo intensamente. «Corramos», gritó, tomándole la mano. Pero mientras intentaban escapar, la bruja extendió su mano gélida, y la luz del espejo se convirtió en un torbellino de sombras voraces. Unos ojos carmesí brillaron entre la oscuridad, creando un abismo que parecía devorarlos. Ambos comenzaron a correr, pero cada paso se volvía más pesado, y las risas burlonas seguían resonando a su alrededor. «No escaparéis», resonaban, y la cabaña pareció moverse, cerrándose a su alrededor, mientras la cabaña se encogía y las sombras se convertían en tentáculos que se estiraban hacia ellos. Rosa sintió que su mente se llenaba de pánico. «El espejo», exclamó, como una revelación. «Rosa, ¿qué haces?». Samuel se detuvo en seco, y la mirada de ella se centró en el antiguo espejo, cuya superficie ahora ondulaba como agua. Sin pensarlo, lanzó una última mirada a su hermano y corrió hacia el espejo, dispuesta a confrontar el horror dentro en vez de huir de él. «Rosa, vuelve». Samuel gritó, pero la voz se perdió entre el caos. Cuando tocó la superficie helada, sintió una sacudida. En ese instante, el espejo se partió en 1000 fragmentos, y algo más profundo que la oscuridad emanó hacia ella. La luz se apagó en un instante, dejando a Samuel solo en la cabaña. A medida que la desesperación lo invadía, oyó una última advertencia atravesar la penumbra, susurrada por los ecos de la bruja: «El sacrificio está hecho, ahora solo queda esperar». El aire frío cortó su aliento, y en medio de la negrura, una sombra se alzó detrás de él, recordándole que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podría recuperar a su hermana, o estaba destinado a ser la próxima víctima después de todo? La cabaña, antes un remanso de recuerdos sencillos, ahora se había convertido en un laberinto de sombras. Samuel podía sentir cómo la atmósfera se volvía más densa a cada segundo, como si todos los secretos que había guardado la madera llena de cicatrices estuvieran vivos y agazapados a su alrededor. El eco de la risa de la bruja resonaba en su mente, como una melodía perturbadora que no podía sacudirse. «Rosa», gritó, su voz desgarradora se perdió entre el crujir de las tablas y el susurro del viento. Este parecía burlarse de su desesperación. La oscuridad se espesaba, y cada rincón de la cabaña se llenaba de murmullos entrelazados, chillidos lejanos que solo aumentaban su pánico. Dio un paso hacia adelante, pero una sombra oscura se mueve detrás de él. Susurros ininteligibles llenaron el aire. Samuel retrocedió, sintiendo que el frío le calaba los huesos. Era el terror de la bruja lo que sentía ahora, un terror palpable que se encontraba en cada esquina. De repente, comprendió. La bruja utilizaba sus miedos, sus recuerdos, para controlarlo. «No te dejaré», murmuró para sí mismo, aferrando la esperanza como un náufrago a un salvavidas. Debía encontrar a Rosa, ese era su único pensamiento. Con cada paso que daba, las sombras parecían cerrarse, acechando, presionando contra él. «¿Qué es esto?».
pensó, mirando a su alrededor. Las paredes emitían un leve brillo, como si la cabaña misma estuviera viva, pero ese brillo era inquietante, tentador. Samuel tomó una decisión. Tenía que encontrar el otro lado del espejo, donde su hermana había desaparecido. Con una mezcla de miedo y determinación, se dirigió hacia la habitación donde estaba el espejo roto. Cada tabla crujía bajo su peso, resonando como lamentos de almas atrapadas. Cuando llegó a la sala, observó los fragmentos de espejo esparcidos por el suelo. Infinidad de reflejos distorsionados le devolvieron la mirada. Rosa, la llamó nuevamente, su voz reflejada en cada pedazo quebrado de cristal. Pero no había respuesta, solo silencio. De pronto, notó que uno de los fragmentos brillaba más que el resto, proyectando una luz tenue que parecía pulsar. Sintió una extraña conexión, como si allí pudiera encontrar a su hermana. Curioso, se agachó, extendiendo la mano hacia el cristal que emitía un aire cálido. Samuel, no un susurro perforó el silencio. Era ella. Una imagen de Rosa apareció en la superficie, su rostro pálido y asustado. «No toques eso», gritó, pero el eco de su voz se desvaneció en la oscuridad. La luz del fragmento creció intensamente, envolviendo a Samuel. El tiempo pareció detenerse. La figura de Rosa se volvió más clara, pero también más distante. «Samuel, tienes que escapar. La bruja, ella está aquí, la has dejado entrar». Un escalofrío le recorrió la espalda. En ese preciso instante, entendió que no solo buscaba a su hermana, sino también la salida de aquella pesadilla. La bruja se alimentaba de su desesperación, y cada momento que pasaba allá dentro la hacía más poderosa. «No voy a abandonarte», clamó, sintiendo el peso de la decisión aplastarlo. No podía dejar que el terror se apoderara de él, pero tampoco podía permitir que arrastrara a Rosa con ella. Cuando el brillo del espejo alcanzó su cúspide, con un impulso frenético, Samuel se interpuso entre su hermana y la figura que se formaba detrás de ella. La bruja emergió entre sombras, su rostro deformándose en una mueca de venganza. «No te atrevas a interferir, niño. Ella es mía», gritó con una voz profunda y resonante. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrar más sus tentáculos, Samuel sintió una mezcla de furia y amor fluir por sus venas. «Te enfrentaré, aunque me cueste la vida», exclamó, y se lanzó hacia el espejo, dispuesto a enfrentarse a lo desconocido, a la oscuridad misma. Pero la bruja sonrió, y en el eco de su risa, se sintió como si todas las sombras se le lanzaran al cuerpo, atrapándolo en una vorágine de horror. El espejo estalló en 1.000.000 de fragmentos, mientras la cabaña se sacudía, envuelta en el caos. Pero en el abismo de la confusión, un destello de luz al final de un túnel oscuro alcanzó su visión. ¿Estaba realmente a punto de perderse, o había una manera de salvar a Rosa? La pregunta resonó en su mente mientras se adentraba por el pasillo de luces y sombras, su corazón latiendo con más fuerza que nunca. La verdad estaba por revelarse, pero el precio era incierto. ¿Lograría rescatar a su hermana antes que la oscuridad lo reclamara por completo? El pasillo se extendía ante Samuel, transformándose en un interminable laberinto de luces y sombras. El resplandor que había visto se desvanecía lentamente, envolviéndolo en una penumbra impenetrable. Cada paso lo adentraba más en la negrura, donde los ecos de la cabaña se convertían en lamentos y súplicas. Su corazón golpeaba contra su pecho como un tambor frenético, a medida que las sombras parecían moverse a su alrededor, observándolo, esperando un instante de debilidad. «Rosa», susurró, su voz temblando con la desesperación. No podía rendirse ahora, ella estaba en alguna parte, atrapada, quizás sufriendo. Entonces, de repente, un grito desgarrador penetró la oscuridad. Era ella. Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una vibración amenazante que parecía provenir del fondo mismo de la cabaña. «Samuel, ven rápido». La voz de Rosa resonó de nuevo, pero estaba cargada de angustia. La dirección parecía cambiar, jugando con su mente. Desconcertado, se lanzó hacia adelante, guiado por su instinto. Detrás de él, las sombras parecían alargarse, como tentáculos intentando apresarlo, pero él no se detendría. A medida que avanzaba, la atmósfera cambiaba. Algo en el aire le resultaba asfixiante, pesado, como si cada aliento lo obligara a enfrentar sus peores miedos.
De repente, se encontró en una habitación que antes no había visto. Las paredes estaban forradas de espejos, cada uno de ellos reflejando una versión distorsionada de sí mismo. Algunas imágenes mostraban a Samuel gritando, otras con expresión de terror, incluso algunas con una sonrisa torcida. No mires. Un grito de advertencia, esta vez más urgente, provenía de un espejo en particular. Instintivamente, Samuel desvió la mirada, pero el reflejo de su hermana lo atraía con una fuerza hipnótica. A través del cristal, pudo verla visiblemente atrapada, rodeada de esa energía oscura que la bruja había sembrado. Samuel, tienes que ayudarme, suplicó ella, su voz cargada de un pánico palpable. No dura mucho, está viniendo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, entendiendo que el tiempo se agotaba. Samuel observó el espejo con rabia. La bruja estaba cerca, y cada segundo que pasaba, su control sobre Rosa se hacía más fuerte. Pero, ¿cómo podría romper el hechizo? La respuesta estaba en él, en su determinación. Tenía que enfrentarse a sus propios temores, lo sabía. Eres solo una sombra, gritó, hablando hacia el espejo. Las imágenes distorsionadas comenzaron a convulsionar, gemidos se alzaron del alma de la cabaña como un grito colectivo de agonía. Samuel sintió que una corriente de energía comenzaba a recorrer su cuerpo, alimentándose de sus temores, pero también de su amor por Rosa. Con el impulso de la desesperación, se lanzó hacia el espejo, decidido a romper la barrera entre ellos. Apenas tocó la superficie, un estallido de luz lo envolvió. Las sombras fueron sustituidas por una claridad inquietante, y de repente se vio en medio de un espacio intermedio, un lugar donde la oscuridad y la luz chocaban, donde la bruja, en su forma más grotesca, aguardaba al acecho. «Eres un niño tonto», soltó la bruja con una risa retumbante, alzando las manos en un movimiento amenazante. «Esto acabará en tu dolor». Todo a su alrededor se desvaneció, y de pronto, Samuel supo que no solo luchaba por su hermana, sino por su propia alma. Las sombras empezaron a crecer a su alrededor, y la bruja sonreía, satisfecha por el temor que percibía en él. El terror recorría su cuerpo, pero algo más grande, algo más poderoso, se encendía en su interior. La lucha estaba a punto de comenzar. Mientras la oscuridad se acercaba, la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿pagaría el precio de su valentía por salvar a Rosa? La cabaña tembló, y el destino de ambos colgaba de un hilo, mientras Samuel se preparaba para luchar con todo lo que tenía, sabiendo que la verdad se revelaría en medio de la oscuridad. ¿Lograría librarse del tremendo poder de la bruja, o caería atrapado en sus propias sombras? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, danzando con una vida propia que lo envolvía. Samuel sintió como su corazón latía desbocado, palpitando con una mezcla de miedo y determinación. La risa de la bruja resonaba en sus oídos, un eco aterrador que lo desnudaba de toda esperanza. Pero en lo profundo de su ser, un fuego se encendía, un deseo irrefrenable de luchar por Rosa, de liberarla de las garras de esa entidad monstruosa. «Déjala ir», gritó Samuel, su voz desgarrándose en la penumbra. La energía se revitalizaba, saturando el aire con un temblor, y el sonido de su condena llenaba la habitación con murmullos inquietantes. «¿Y qué obtendrás a cambio, pequeño héroe?» La bruja acarició su propia piel, resquebrajada y grisácea, como si disfrutara del temor que se arremolinaba en el alma de Samuel. «Tus deseos son frágiles, vulnerables. Te lo demostraré». De repente, las sombras comenzaron a tomar forma. Se acercaban, ampliándose y extendiéndose, formando figuras familiares. Samuel sintió un estremecimiento. Eran personas que alguna vez había amado, su madre, su abuelo, amigos perdidos. Sus rostros se desdibujaban, desgarrándose por el miedo y el dolor. «No. ¿Qué has hecho?» Samuel retrocedió, su mente gritando que eran solo ilusiones, pero su corazón sabía que la bruja alimentaba su poder de sus propios temores. «Ellos sufren por tu culpa, por tu egoísmo en venir a salvar a esa niña. Deberías haber quedado aquí». En tu mundo seguro. La voz de la bruja se convertía en un murmullo envolvente, sus palabras como un veneno que se deslizaba por su mente. Samuel cerró los ojos, tratando de ignorar las visiones. Las imágenes volvían a aparecer, y el sufrimiento de aquellos que había amado se cruzaba en su camino. No podía permitir que lo atrapasen,
no podía rendirse ante sus propios pensamientos oscuros. Sin embargo, las sombras eran poderosas, logrando que su fe titubeara. Rosa pronunció, su voz apenas un susurro. Tengo que encontrarla. Sin saber cómo, sintió una chispa de conexión con su hermana, y en ese momento, comprendió que el amor era un escudo. Abrió los ojos y se enfrentó a la bruja, que lo miraba expectante. No me importa lo que digas. No voy a dejar que arruines lo que tengo, que arruines a Rosa. Nunca, de repente, un grito desgarrador atravesó la penumbra. Era Rosa, su voz resonando con un eco desgarrador que llamó a Samuel y lo empujó hacia adelante. Sin pensarlo, se lanzó al centro del oscuro remolino que lo rodeaba, enfrentando la tormenta de sombras y temores. Con las manos levantadas, empezó a conjurar su amor por ella, creando una barrera de luz. La luz estalló desde su pecho, expandiéndose con una fuerza descomunal, empujando a las sombras hacia atrás. Las figuras familiares fueron absorbidas por luminosos destellos, desvaneciéndose en un susurro de libertad. La bruja, sorprendida, retrocedió ante el inusitado poder de Samuel. Eso no va a detenerme, susurró, pero su voz ahora era una mezcla de rabia y miedo. Rosa, gritó Samuel, y en ese instante, vio su reflejo. Era un nuevo Samuel, no el niño asustado que había entrado allí, sino un guerrero decidido a salvar a su hermana a toda costa. Mientras luchaba por conjurar más luz, el suelo crujió y el caos aumentó a su alrededor. Las sombras intentaban arrastrarlo de nuevo a su oscuro abrazo, pero su determinación brillaba con más fuerza que nunca. No más. Esta vez, yo decido mi destino, pero de repente, la bruja levantó sus manos, y una oleada de energía oscura se lanzó hacia Samuel. Pronto se encontró en una lucha titánica, chispas de luz chocando contra la oscuridad, una batalla que erosionaba su fuerza y su voluntad. Tu alma me pertenecerá, gritó la bruja, su sonrisa retorciéndose con malevolencia, pero algo en el fondo de la oscuridad pareció cambiar. Con cada segundo que pasaba, la intensidad de la lucha crecía, y Samuel supo que se acercaba a un desenlace inevitable. ¿Resistiría, o todo terminaría en una pérdida irreversible? Mientras la oscuridad pulsaba aumentando de fuerza y la penumbra amenazaba con engullirlo, el futuro de ambos colgaba de un hilo. Una risa maníaca estalló a su alrededor, y Samuel entendió que la verdadera confrontación apenas comenzaba. ¿El amor sería suficiente para liberar a Rosa, o caerían juntos en las profundidades de esa noche eterna? El aire se tornó pesado, y la oscuridad parecía devorar cada destello de luz que Samuel había conjurado. Las sombras, burlonas y voraces, buscaban atacar su voluntad, intentando debilitarlo. La bruja, envuelta en su propia locura, sonreía mientras las energías chocaban, creando un espectáculo aterrador que iluminaba brevemente sus rostros deformados. No puedes luchar contra lo inevitable, niño. La oscuridad siempre prevalecerá. La bruja soltó una risa escalofriante, una reverberación que hizo que la piel de Samuel se erizara. Samuel apretó los dientes, concentrando su fuerza. Recordar a Rosa, su risa, sus ojos llenos de vida, lo empujó a compeler luces más brillantes. Cada vez que su luz colisionaba con la oscuridad, pequeñas grietas de esperanza surgían a su alrededor, como si un nuevo amanecer luchara por abrirse paso entre las sombras. Nunca te perteneceré, replicó Samuel, el coraje brotando de su interior. Pero mientras los ecos de su grito resonaban, un desgarrador grito de Rosa cortó el aire una vez más. Era una llamada de auxilio, desgarradora y desesperada, como un chillido en medio de la noche. Ese sonido envió un escalofrío por su espina dorsal. Rosa, gritó, y un torrente de energía lo envolvió. Sin embargo, las sombras danzaban cada vez más cerca, ansiosas por engullirlo. Su esencia se tambaleaba entre la luz y la oscuridad, y Samuel sintió que la bruja estaba ganando terreno, pero de repente, un nuevo recuerdo emergió en su mente. La noche de su cumpleaños, cuando Rosa le había dado aquel pequeño amuleto, un simple pero poderoso talismán que había sido una conexión, un símbolo del amor fraternal que jamás podría romperse. Samuel lo apretó con fuerza y, en ese momento, la luz que emanaba de él brilló con una intención renovada, como si el objeto tuviera la capacidad de desafiar la misma oscuridad.
Tú no eres más que un espejismo, susurró la bruja, al ver el resplandor, y su rostro se torció con desesperación. Tu amor es débil, y se desvanecerá como la niebla ante el sol. No, exclamó Samuel, su voz resonando con más fuerza. El amor nunca se desvanecerá, y no permitiré que me lo quites. Rosa, estoy aquí. La luz se expandió, formando un halo a su alrededor, empujando a las sombras hacia atrás. Samuel sintió que su poder crecía, su amor por su hermana dándole más fuerza que nunca. La risa de la bruja se transformó en un grito de frustración, lleno de rabia. La realidad comenzó a tambalearse, la penumbra se alzaba en resistencia, pero la luz de Samuel ya había empezado a romper sus cadenas. En medio de la lucha, vio la figura de Rosa, atrapada en una esfera de sombras que parecía absorber su vida. Con cada momento que pasaba, su rostro se tornaba más pálido, como si el mismo aire alrededor le fuera robado. Esa imagen avivó en él no solo la determinación, sino un terror indescriptible. No te la llevarás, gritó, lanzándose hacia las sombras que la mantenían cautiva. La propia bruja empezó a tambalearse, sintiendo la balanza inclinarse en su contra. Samuel concentró toda su energía en el amuleto, una luz intensa estalló de él, arrasando incesantemente con todo a su paso. Las sombras comenzaron a dispersarse en una tormenta de susurros y lamentos. Rosa brillaba en el centro, su luz resplandecía entre la oscuridad como un faro en medio de la noche. Pero con cada segundo que pasaba, la sombra se defendía, convirtiendo sus palabras en lamentos, cada grito parecía sacarse de las mismas entrañas del infierno. Samuel, gritó su hermana, extendiendo la mano hacia él. Con cada chispazo de luz, Samuel se acercaba, pero la bruja, furiosa, se aferró a su poder. Dijera lo que dijera, el vínculo entre ellos siempre resonaría, pero al mismo tiempo, el peligro se volvía apremiante. ¿Podría Samuel romper el hechizo de la bruja y salvar a Rosa antes de que las sombras consumieran la última chispa de esperanza? Las dudas acechaban en cada rincón de su mente, y una oscura risa brotó de las entrañas de la bruja, como un eco de lo que podría ser su final. Mientras ambos luchaban por la luz, el suelo bajo sus pies crujió con una alerta ominosa. ¿El camino a la salvación convergería o se desplomaría en una trampa mortal? El caos de la batalla intensificaba, y el grito de Rosa se mezclaba con la risa manía de la bruja, un lamento que resonaría en la oscuridad interminable. Samuel supo que la próxima decisión, un movimiento, podría ser todo lo que quedaba entre la vida y la muerte. El caos llegó a su clímax. Samuel y Rosa luchaban contra un entorno que respiraba oscuridad, pero el amor que los unía se alzaba imponente. Con cada grito de ella, cada eco oscuro que resonaba, la determinación de Samuel se transformaba en una chispa que iluminaba el camino en medio de las sombras. Nunca más permitiré que nos separen, gritó Samuel. Con cada palabra, la luz del amuleto fulguraba, aferrándose a la esperanza de que el amor pudiera desdibujar el horror que los rodeaba. En un choque titánico de pura energía, el sueño oscuro de la bruja temblaba ante el amor inquebrantable que se manifestaba entre el hermano y la hermana. La bruja, furiosa pero sintiendo el peso de la luz, se precipitó hacia adelante, intentando doblegar su voluntad. Tus ilusiones no son nada ante mi poder, resonó su voz, pero Samuel a su alrededor se percibía más fuerte. Las sombras retrocedían, incapaces de sostener el terror que habían infundido durante tanto tiempo. Rosa, luchando con la esfera oscura que la atrapaba, se aferró a la imagen de su hermano, a su risa, y a la vida que una vez conocieron. Samuel, por favor. Sigue luchando, clamó, sintiendo que el lazo entre ellos vibraba con una fuerza cada vez más intensa. Aprovechando la última brizna de poder que le quedaba, Samuel cerró los ojos por un momento, recordando todos los momentos que compartieron, las risas, el amor fraternal y el apoyo incondicional. Abrió los ojos y vio a Rosa atrapada y asustada, una imagen que lo llenó de valentía. Sintió la energía fluir a través de su cuerpo, transformándose en un grito sagrado que salió de lo más profundo de su ser. Rosa, nunca estarás sola. Las palabras parecieron resonar en el espacio. La luz del amuleto se intensificó, convirtiéndose en un río brillante que cortó la oscuridad y se extendió hacia Rosa. El eco del poder del amor comenzó a deshacer las sombras.
Un destello de esperanza iluminó el rostro de Rosa cuando la esfera de oscuridad se resquebrajó y comenzó a desvanecerse. No, no puedes hacer esto, gritó la bruja mientras sus gritos se convertían en gestos de desesperación. Las sombras comenzaron a retorcerse, atiñéndose de un azul desolador. La bruja se agachó, consciente de que su tiempo se acababa. Con un gran impulso de determinación, Rosa lanzó su mano hacia el brillo que emanaba de Samuel. El momento fue electrizante, el poder de su conexión rompió el último vestigio de la oscuridad. Un haz de luz brillante envolvió a ambos, y al instante, todo lo oscuro se disuadió en un grito agudo y resonante que apenas dejaba huella en la conciencia. La cabaña comenzó a temblar, y los cimientos se resquebrajaron mientras la bruja gritaba, finalmente derrotada, convirtiéndose en ecos lejanos. Todo lo que habían temido retrocedió, las sombras se desvanecieron como humo, y el ambiente pesado dio lugar a una luz brillante que bañaba la habitación, liberando a Rosa y Samuel de las garras del horror. Con el alma pesada pero liberada, ambos se sostuvieron, abrazándose con fuerza. Lo logramos, estamos a salvo, murmuró Rosa entre sollozos de alivio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando atrás el miedo y la tristeza. Siempre estaré contigo, nunca más te dejaré, dijo Samuel, empapado de amor fraternal. Mientras la cabaña se desmoronaba a su alrededor, ambos dejaron atrás el lugar que había sido un campo de batalla. Con el corazón ardiente por sobrevivir, corrieron hacia la luz que se filtraba por la puerta, dejando atrás la oscuridad. El aire fresco les golpeó la cara al salir, y el resplandor del amanecer llenó sus corazones de esperanza. El pueblo, alguna vez en sombras, ahora resplandecía con la calidez de un nuevo día. Los murmullos de horror se desvanecieron entre ellos, dejando solo paz. A medida que caminaban juntos por la calle, sabían que esa experiencia los había atado de maneras que jamás comprenderían, pero también que habían vencido un terror que se había levantado como un abismo. La vida continuaría, llena de recuerdos y nuevos comienzos, y donde había una vez miedo, ahora solo había luz. El poder del amor demostró que en la adversidad, siempre hay una forma de encontrar la luz siempre. Pero no te vayas aún. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Y también, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Necesitas hacerlo ya. No esperes ni un segundo más.